Sería en este caso si es el 16%. Aproximadamente, si es el 16%, tal como lo establece. O el 4% del PIB, que ese fue el compromiso con la ley de educación. Pero mira, yo te voy a decir lo siguiente, ahora que tú planteas eso. Las señales que da un gobierno, ¿de acuerdo?, para avanzar, para mejorar, para hacer un mejor país, tienen que ver con la inversión en educación. Claro. ¿Okay? Entonces, no hay forma que en la estructura de ese presupuesto haya una señal clara de que nosotros tenemos intenciones como país de hacer esas inversiones en términos de lo que es educación. No, lo peor del caso, Franklin, que se le asignan, pero después incluso están sujetas. Porque otra cosa es, una cosa son las asignaciones, claro, y otra cosa son las apropiaciones. Exacto. Exacto, después incluso se posterga la entrega o al final de que sobraron. Pero vamos a ver, por ejemplo, las asignaciones... Salud pública tiene similar. Salud pública tiene similar, la misma cantidad, sí, estamos hablando también 41 mil millones de pesos para la... Son las dos asignaciones mayores, porque la presidencia bajó creo que a 36 este año. Pero Obras Públicas bajó. Y bajó también la supervisora. Sí, y al metro son 13 mil millones. Adicionales. Es decir, que vamos a tener metro para febrero del 2012. Es una obra prioritaria. Porque ahí es que está el asunto. ¿Quién establece la prioridad y cuáles son las primeras prioridades? Ese es el punto. Y mira, es a veces lamentable. Cuando yo te decía, por ejemplo, yo estuve viendo unas informaciones de América Latina con relación a presupuesto. Y en Argentina, en este momento, hay la misma discusión que se está planteando aquí con relación al presupuesto. Y ellos hablaban, por ejemplo, de las claves ocultas que hay en el presupuesto. Es decir, que hay cosas que en el presupuesto no se ven desde el punto de vista de lo que son las intenciones de un gobierno. ¿De acuerdo? Pues tú me dices, por ejemplo, se le quita a Obras Públicas, se le quita a la supervisora y se asignan al metro. ¿De acuerdo? Ahora yo te digo a ti, la infraestructura vial de un país que es fundamental, no hay posibilidades de que tú puedas mejorarla si tú reduces la cantidad de recursos disponibles para esa secretaría. No, y te hablaba ahorita de la educación, y esto es muy preocupante. Uno de los problemas que tiene el país es la capacidad de ser competitiva la economía, y por eso no se han estado aprovechando plenamente los tratados de libre comercio. Centroamérica, incluso algunos países como Costa Rica, mismo Guatemala, tienen cierto tipo de ventaja competitiva con respecto a República Dominicana. Con la energía nosotros tenemos un elemento ahí para perder ventaja competitiva, excepto de Haití, creo. Bueno, no sé si tuviste en esta semana que decía Celso Marrancini que estamos el quinto país, ¿no?, de los peores. De los peores. Servicios pero de energía, tú sabes que eso me da risa. De hecho, ayer, en esta semana también lo decía Labrado, el representante del BID. Decía que a veces los economistas del BID no entienden las estadísticas de República Dominicana. No entienden el crecimiento, ¿de acuerdo? No entienden cómo nosotros todavía a esta altura del partido tenemos esos problemas de energía eléctrica. Pero increíble. Y la economía crece. Y la economía crece anualmente, sí. Pero lo peor de todo es que no crecemos en cantidad de empleos. Es decir, aumentamos el PIB, no crecemos en número de empleos, tenemos problemas de déficit, pero además tenemos problemas en sectores importantes, que son sectores que sostienen la economía. Bueno, en empleo formal quizás no, pero el informal, que tú sabes que representa más de la mitad de lo que son los empleos, ¿no? Sí. En eso sí, lo que no tenemos son empleos dignos, empleos, digamos, con cierta seguridad social. Pero los países que de alguna manera tienen niveles de desarrollo importantes, tienen empleos decentes y tienen empleos de alguna manera de largo plazo, y también tienen empleo productivo. Pero lo que te decía, Franklin, con el asunto de la educación, es que sí, ya eso no creo que sea tema de discusión, que la inversión en educación, el capital humano es fundamental para el desarrollo. Eso es fundamental para cualquier país. En el caso nuestro, los últimos estudios, tú tuviste la puesta de circulación del estudio que hizo el Ministerio de Economía con el PNUD, y lo preocupante es que la calidad de la educación, estamos mejorando las estadísticas en números, pero la calidad de la educación nos deja a la saga. No, definitivamente. Y lo peor de todo en esa misma vía es que tú no ves hacia futuro, claro, señales de que esa realidad pueda cambiar. Y tú no vas a competir con estadísticas. No, definitivamente. Con la calidad de la formación de los recursos humanos. Pero da pena que nosotros estemos en esos niveles, haciendo esta parte, analizando la educación, cuando países como Cuba, por ejemplo,
Costa Rica, que se supone que son países que tienen quizás menos recursos naturales, o en el caso de Cuba, que no hay que hablar de lo que está todavía invirtiendo mucho más que lo que nosotros invertimos en educación. Claro. Entonces eso es particularmente preocupante. Y el presidente se quejaba, planteaba en la reunión de Naciones Unidas, ¿no?, su participación, de que República Dominicana no podrá cumplir algunos de los objetivos del milenio. Probablemente en educación parece que es donde estamos más cerca de cumplirlo, estamos hablando del 92% de cobertura. No, en cobertura hemos mejorado de manera significativa. Exacto. Sí, sin embargo, la preocupación mayor yo creo que va a estar en la calidad de la formación de esos recursos. Y fundamentalmente, y ahí cito el caso de Finlandia, ¿tú sabes cómo Finlandia resolvió el problema de educación? Invirtiendo en la formación de los maestros. Claro. En la formación de los profesores. Claro. Porque aquí tenemos profesores que dan matemáticas y no saben matemáticas. Sí, así mismo. Sí, que toman un curso de matemáticas de lo que ellos mismos dan y se queman. Sí. ¿Entiendes? Entonces hay que insistir, y que no es un problema de salario. Cada vez que al Ministerio de Educación lo que le piden es aumento de salario para los maestros, y la principal preocupación es esa, estamos totalmente equivocados. Por ahora, Franklin, nosotros estamos analizando, por supuesto, resaltando la importancia del presupuesto, las principales partidas, pero la verdad no se tienen todavía mayores detalles. Sí, sin embargo, hay un dato que es muy importante aquí, y es el hecho de que se está contemplando un tipo de cambio de 39 por 1. El año pasado creo que fue 37.5, que todavía no ha llegado. Un día se atragó un nerviosismo porque rebasó la barrera de los 37. Esto es un promedio, no, porque mucha gente lo interpreta como que no, hay que comprar dólares porque en enero va a estar 39. No, es un promedio. Puede ser que en algún momento durante el año 2011 llegue a 40, podría ser que arranque, bajar un poco después. No, puede ser que arranque y durante los primeros 2 o 3 meses se mantenga en 37, 37 y medio, o sea, porque es una media para el año. Para este año, afortunadamente, la media creo que va a estar por debajo de 37. Claro, vamos a hacer una pausa porque nos están haciendo señas, y entonces volvemos con ese tema de lo que es las expectativas del tipo de cambio para el próximo año. Nos vemos después de la pausa. Continuando con Visión Empresarial y el debate de la semana, estamos conversando con Carlos Cuello, economista reputado de la República Dominicana. Nos quedamos conversando, Carlos. Tú hablabas que se estima un tipo de cambio para el próximo año de un 39.5, ¿ok? Sí, por 1. Por 1. Eso quiere decir, ¿qué nos dice ese dato? Bueno, es importante el tipo de cambio, creo que 39, 39.5 para el caso lo mismo, porque recuérdate que en el presupuesto hay una partida muy significativa que es de deuda externa. Eso es de hecho, se está hablando de que aquí hay 97.000 millones, el año pasado eran 115.000 millones. 115.000 millones, sí. Entonces, eso lógicamente que hay que calcularlo en función del tipo de cambio. Tú recuerdas en el pasado que las estimaciones se hicieron a cambio por encima y eso permitió ahorro, pero a veces al revés. Sí. Entonces, en este caso, además, manda una señal al mercado de qué se puede esperar en materia cambiaria también. Creo que es un movimiento dentro de una franja que garantiza la relativa estabilidad macroeconómica. 37-39 es un buen movimiento cambiario. Y los compromisos de deuda sí preocupa el hecho de que van absorbiendo cada vez una proporción más alta de presupuesto. El secretario de Hacienda hablaba también de utilizar unos bonos soberanos por alrededor de 500 millones de dólares. De 500 a 700 millones de... Eso preocupa. Sí. Porque ya tenemos 1.800 millones de deudas soberanas y todavía quedan 250 no se han vendido de las anteriores. Y el punto es que la mayoría de esos recursos son de corto plazo. Sí, no son recursos que tú lo vas a pagar a 40 años, sino que hay que pagarlo en un tiempo relativamente corto. Y no sé la tasa de interés la que estemos pagando por eso, por el acceso a esos recursos. Corto y sin condicionalidades, porque esa es la otra, que son recursos, y esa es la razón para preferirlo desde el gobierno, son recursos que se pueden asignar a discreción. Pero fíjate que ya llevamos 1.800, ya estamos hablando de que la deuda de 9.000 millones aproximadamente. De dólares. De dólares. Tú tienes ya en deuda soberana más de alrededor de un 20% precisamente en este momento. Sí.